El agua es un bien escaso. En el Mediterráneo español es también un bien estratégico. Embalses, desaladoras, conducciones hidráulicas, infraestructuras pensadas para garantizar el suministro en épocas de sequía. Pero, ¿qué ocurre cuando la gestión del agua se convierte en un negocio corrupto? Cuando una empresa pública del Estado, creada para garantizar el interés general, termina siendo utilizada para amañar contratos, inflar obras y cobrar comisiones. Eso es exactamente lo que destapó la Operación Frontino, una investigación de la Guardia Civil que sacó a la luz una trama de corrupción en Aquaim, la empresa pública encargada de algunas de las principales obras hidráulicas del país. Hoy vamos a recorrer la historia completa del caso Aquaim, sus orígenes, su funcionamiento interno, las empresas implicadas, el impacto económico, las responsabilidades políticas, su estado actual y los retos que deja para el futuro, porque este no es solo un caso de corrupción administrativa, es un ejemplo de cómo el Estado puede ser utilizado para hacer negocio, incluso con la sequía. ¿Qué es ACUAME? ¿Y por qué es tan importante? Aquamed, Aguas de las Cuencas Mediterráneas, es una empresa pública estatal dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Fue creada para gestionar y ejecutar grandes infraestructuras hidráulicas en las cuencas mediterráneas españolas, especialmente en zonas con estrés hídrico crónico. Sus funciones principales eran construcción de desaladoras, ejecución de embalses, obras de canalización y transporte de agua, mejora del abastecimiento y regadío. Hablamos de contratos de decenas y cientos de millones de euros, adjudicados a algunas de las mayores constructoras del país. Precisamente por eso, Aquaim se convirtió en un punto crítico de poder económico. El contexto político, grandes obras, grandes intereses. Durante los años previos al estallido del caso, España vivía una etapa marcada por grandes inversiones públicas en infraestructuras, fuerte peso de las constructoras en la economía, escaso control efectivo sobre sobrecostes, una cultura política que normalizaba las modificaciones de obra. En ese contexto, Aquaim gestionaba proyectos millonarios bajo la tutela del Ministerio de Agricultura, dirigido entonces por Miguel Arias Cañete, nombre que aparecería repetidamente en el sumario, aunque nunca llegó a ser imputado. El terreno estaba preparado. El mecanismo de la trama: 2 fases de corrupción. La investigación de la Unidad Central Operativa UC, o de la Guardia Civil, describe un sistema de corrupción perfectamente estructurado, que operaba en 2 fases. Primera fase: el amaño de las adjudicaciones. En esta etapa se diseñaban pliegos de condiciones a medida, se facilitaba información privilegiada a determinadas empresas. Se orientaban las adjudicaciones hacia constructoras dispuestas a pagar comisiones. Las empresas amigas obtenían los contratos. Segunda fase: el inflado de las obras. Una vez adjudicada la obra se aprobaban modificados del proyecto, se incrementaba artificialmente el presupuesto, los costes finales aumentaban hasta un 10% o más. Ese sobrecoste servía para así repartir comisiones, financiar pagos irregulares, cubrir favores cruzados, todo con dinero público. Las obras bajo sospecha: agua, EMB, ALS, ES, IDE, SAL, AD, OR, AS, desaladoras. Infraestructuras críticas en zonas secas, embalses, esenciales para la regulación del agua, conducciones hidráulicas, de enorme complejidad técnica, obras que, en teoría, eran imprescindibles para combatir la sequía, pero que acabaron siendo utilizadas para extraer rentas ilegales. Aquí nace una de las frases más duras asociadas al caso ANSE: hizo negocio con la sequía. Operación Frontino. El estallido del caso. La investigación estalla con la Operación Frontino, llamada así en honor a Sexto Julio Frontino, ingeniero hidráulico del Imperio Romano. La Guardia Civil detiene a 13 personas en una primera fase, entre ellas altos cargos de Aquamed, técnicos, responsables de proyectos, directivos vinculados a adjudicaciones. El perjuicio estimado para las arcas públicas supera los 20 millones de euros, aunque los investigadores advierten de que podría ser mayor. Los informes de la UC o describen cogeus internos comprometedores
presiones para aprobar sobrecostes, coordinación entre funcionarios y empresas privadas. Las grandes constructoras, el socio necesario, un elemento clave del caso Aquamed, es que no podía funcionar sin la colaboración de grandes constructoras nacionales. La trama no era solo pública, era público-privada. Las empresas aceptaban pagar comisiones, inflaban presupuestos, asumían el coste como parte del negocio. Este punto convierte el caso en un escándalo sistémico. No aislado, el papel de la política, nombres que planean sobre el caso, aunque la investigación se centró en cargos técnicos y directivos. El sumario menciona reiteradamente al entonces ministro Miguel Arias Cañete. No fue imputado, pero su nombre aparece como responsable político último de una empresa pública donde se amañaban contratos, se autorizaban sobrecostes. Se ignoraban alertas internas. Este hecho alimentó una gran polémica pública y mediática, especialmente cuando Arias Cañete fue nombrado comisario europeo. El presente del caso, procesos, condenas y lentitud judicial con el paso de los años. El caso Aquamed ha seguido su curso judicial con instrucciones largas, piezas separadas, procesos complejos. Algunos responsables fueron apartados de sus cargos. Otros procesos siguen abiertos o pendientes de resolución definitiva. Como en muchos grandes casos de corrupción, el tiempo ha sido un aliado de la desmemoria. Las polémicas, cuando la corrupción afecta a lo esencial. El caso Aquamed generó polémica por varias razones. Afecta a un bien básico. El agua se usó una empresa pública del Estado. Involucró a grandes constructoras, señaló responsabilidades políticas indirectas, mostró cómo los sobrecostes se normalizan para muchos expertos. Es un ejemplo de cómo la corrupción se infiltra en sectores estratégicos sin generar escándalo inmediato. Los retos que deja el caso ACUAME de este caso, deja preguntas incómodas. ¿Cómo se controlan realmente las empresas públicas? ¿Quién vigila los modificados de obra? ¿Por qué los sobrecostes son casi automáticos? ¿Existe responsabilidad política real cuando fallan los controles? ¿Puede el Estado protegerse de redes público-privadas corruptas? Aquamed mostró que el problema no era solo una empresa, sino un modelo de gestión. El caso Aquamed no es una historia de sobres en un cajón. Es una historia de licitaciones amañadas, sobrecostes normalizados y negocios hechos desde dentro del Estado. Es la prueba de que la corrupción no siempre es burda. A veces es técnica, administrativa y perfectamente camuflada en informes y modificados de obra. Se hizo negocio con el agua, se hizo negocio con la sequía, y se hizo desde una empresa pública creada para proteger el interés general. El caso Aquamed nos deja una lección clara. Mientras no existan controles independientes, transparencia real y consecuencias políticas efectivas, la corrupción no será una excepción, será un riesgo estructural. Y la pregunta final queda en el aire. ¿Aprendió algo el Estado del caso Aquamed? ¿O volverá a repetirse con otro nombre y otra empresa pública?